seguimos y no paramos porque ahora viene esta charla. A mí me tiene demasiado emocionada desde que nuestra invitada nos lo planteó, porque creo que es algo que nos afecta muchísimo a los podcasters. Llega un punto en que tienes que compartir tanto tu vida personal e imprimírsela al proyecto que pues hay muchas cosas que te afectan. No, y que hay mucha gente que se cree que puede opinar sobre todo. Exacto. Y es como, bueno, sí, pero mi vida privada pues es mía. Exactamente. Entonces, nada, ya está aquí con nosotros desde México. Ay, yo no me acuerdo la ciudad, la teníamos apuntada. Ya Yusel nos dirá dónde está. Bienvenida, Yusel Cueva. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. ¿Cómo están? Y muy bien. ¿Y tú? Estoy feliz de poder saludarlas a ustedes y a su audiencia. Estuve ya escuchando cachitos de charlas, entonces también muy emocionada de nutrirme de los podcasters que han estado en el Podcastival. Sí, qué bueno que has tenido la oportunidad de verlos. Estás en Zacatecas, ya encontré. Exactamente. ¿Qué parte queda Zacatecas de México? Está en el centro, realmente en el centro de México. Yo estoy, de hecho, en la ciudad de Zacatecas, es decir, en la cabecera. Entonces, pues me queda todo el centro, tal cual. Perfecto. Yusel, y contigo queríamos hablar, bueno, fue un tema que tú nos propusiste y a nosotros obviamente tuvimos que decir que sí, porque es que, verdad, está muy interesante. Pero primero cuéntanos de tu podcast y cómo nace. Bueno, pues el podcast se llama Para Vivir Mejor y luego siempre que me preguntan la historia detrás, yo batallo mucho porque tengo mala memoria para ciertos detalles, ¿no? Siempre me ha gustado la parte de la difusión de la psicología, de la salud mental, que cada vez sean más personas las que se den cuenta que hay algo que hacer justamente para vivir mejor, porque a veces, ahorita lo decía Jesús, ¿no? Andamos medio deprimidones, pero medio tristes, pero con una preocupación, pero con miedo, y creemos que es natural. Digo, ahora, debido a lo que vivimos, es un poquito natural, ¿verdad? Y en ciertos niveles, pero no sabemos diferenciar, nos suena extraño, pero realmente hay gente allá afuera que no sabe todavía lo que es la ansiedad, que no sabe todavía lo que es la depresión y pues mucho menos sabe que puede pedir ayuda para pasarla mejor. Entonces, ese ha sido mi objetivo siempre. Así nace Para Vivir Mejor. Al momento de que comienzo yo a escuchar podcast, me enamoro del formato y ya venía yo haciendo radio, haciendo algunas colaboraciones en televisoras locales. Entonces dije, pues va la mía y me lancé a crear mi propio podcast. Sí que sí. No, y está súper cool. ¿Cómo es el desarrollo de tus episodios? El proceso creativo. Bueno, lo que yo hago, y fíjate que lo hago un tanto, no sé si pudiera decir incluso inconscientemente, porque de hecho ahí hay algo importante que yo he sentido y que me conecté mucho al estar preparando el tema sobre autenticidad. Como que a mí el tema me tiene que conectar con algo, ¿no? Ya sea una parte de mi historia, algo que estoy viviendo en el momento. Luego, pues la verdad es que mis pacientes me sirven mucho de inspiración porque a veces una frase que dicen, igual un momento de su historia, a mí me inspira y entonces intento llevarlo al podcast, al blog, a mis redes sociales. Me documento, trabajo un poco la idea. La verdad es que yo difícilmente salgo a hablar si no estoy preparada, porque siempre he sentido una gran responsabilidad por lo que se dice acá afuera. Sé que hay podcast y hay medios o contenido de todo tipo. Creo yo que hay algunos que sirven para divertir, para entretener, y la verdad es que yo siempre he buscado que lo mío sirva para informar. Y siento que esta parte de la información en torno a la salud mental es de por sí ya bien delicada, entonces intento siempre documentarme, leer, investigar, y la verdad es que me lleva un buen tiempo el preparar incluso episodios cortitos de 10 minutos. Claro. Un poco lo voy haciendo así, trato de tener un guioncito, pero siempre esa línea va encaminada, o al menos eso intento, con quien yo soy, con la forma en la que pienso, con la forma en la que vivo además, porque he intentado también alinearme a eso, ¿no? Mis redes sociales son testigo fiel de lo que voy viviendo, de cómo voy creciendo, de la forma en la que me voy nutriendo y a la vez aprendiendo. Claro. Bueno, nos tienes una presentación, una charla muy interesante, así que te vamos a dejar aquí en tu casa para que nos cuentes todo lo de este tema tan interesante, y luego al final te hacemos unas preguntas y la gente que vaya subiendo las preguntas al chat.
Sí, me encantará que me puedan dar sus preguntas, porque luego esa parte de la retro es bien importante, ¿no? Entonces yo voy guiándome un poquito, digo, son unos minutitos nada más, tal vez para explicar un poco esta línea asociativa que fui ideando en torno a la autenticidad, esta parte de la ansiedad que de repente nos da, y que les voy a decir algo, lo decía hace un momento en Instagram, no nada más le pasa a los podcasters, o sea, esta parte es algo muy humano. La autenticidad en realidad es complicada para lo que sea que uno haga, no nada más en entre los podcasters. Entonces, para contarles un poquito esa línea asociativa, pero vayan diciéndome sus dudas, sus inquietudes y voy intentando tocarlas. Perfecto, perfecto. Bueno, pues quiero comenzar un poco tal vez definiendo esa parte de la autenticidad, porque se habla mucho, hay quien le llama encuentra tu voz, escuché que lo decía ayer Diego, tu chispa, tu por qué, tu para qué, ¿no? Esa parte es bien importante. Se habla mucho incluso de vulnerabilidad. Hoy la vulnerabilidad es casi algo, ¿cómo lo podría decir? No sé si de moda, no quiero desvirtuar tanto el término porque sé que hay muchísima investigación detrás y nuevamente es algo bien humano, pero nos cuesta conectar con eso por más humano que parezca. Si lo pensamos así, podríamos darnos cuenta que en realidad la autenticidad o tu voz o la chispa o tu para qué siempre está presente en nosotros, pero algo pasa en el camino que perdemos el rumbo y de repente ya no supimos para dónde vamos, ¿no? Ese momento creo yo que es coyuntural y entonces si pudiéramos volver a él, regresar un poquito con mayor conciencia, de verdad todos lo podríamos identificar. Ese momento en el cual nos perdimos, tal vez por las expectativas ajenas, tal vez por lo que alguien más espera de nosotros, o fíjense qué importante, incluso por esa máscara que nos tuvimos que poner para encajar, para ser parte de. Al final de cuentas no dejamos de ser humanos y el ser humano tiene necesidades básicas, así como el comer o el beber y entre otras más divertidas en las cuales no me voy a meter hoy, pero que son humanas. Entre esas está el pertenecer, el ser vistos, el ser amados. Y entonces, dependiendo cómo nos haya ido en la feria, así decimos acá en México, pues fuimos viviendo, creciendo, madurando, mejor o peor. Y cada uno tomando una forma que el exterior, a veces sin siquiera darse cuenta, nos iba inculcando. El ejemplo de las personas con las que crecimos, lo que fuimos aprendiendo, el momento histórico que fuimos viviendo. Esa parte es importante porque de verdad, se los firmo, a todos nos pega en mayor o menor medida sin siquiera darnos cuenta. Y lo que estoy intentando decirles es que llega un momento en nuestra historia de vida que perdemos esa esencia, que perdemos la chispa y de verdad no nos damos cuenta dónde quedó, en este caso, la Yusel de hace unos años, ¿no? Sí. Esa parte es muy importante porque, repito, no es algo personal, no es algo que uno haga bien o mal. En realidad, a todo mundo le pasa. Podríamos decir incluso que es parte de la identidad, el ir sumando características, vivencias que no nos pertenecen, pero que de cierta forma nos salvaron, ¿no? Claro. Puede ser ansiedad, miedo, porque incluso, sí, nos van inculcando miedo a pensar como pensamos, como queremos encajar, como queremos ser parte de, como queremos ser tomados en serio, y pues ya de paso que nos quieran, ¿verdad? Vamos teniendo miedo hasta de pensar como pensamos. Y esto es muy importante porque, pues imagínense, si tenemos miedo a pensar como pensamos, mucho más a actuar como queremos actuar. Y creo que esa parte es donde el podcaster se va a alcanzar a identificar. Porque tal vez ustedes tienen un episodio en donde la pasaron chingoncísimo, ¿no? Y es su favorito y se rieron de forma genuina con el invitado y la pasaron bomba. Pero entonces resulta que viendo sus estadísticas no es el más escuchado. Total. Y ahora lo que se ha situado mucho, antes decían como que el podcast es donde puedes ser tú, donde puedes ser genuino, donde vas a tener la libertad. Y creo que eso pasó un poco como con YouTube. Ahora la gente quiere hablar de lo que los demás quieren escuchar. Y entonces se nos olvidó justo nuestra voz. Se nos olvidó el mensaje que nos hizo comenzar, porque lo que ahora busco es que más personas lo escuchen.
y no necesariamente sentirme cómodo con lo que estoy diciendo. Y ahí es donde comienza esta parte de ansiedad tal vez, porque, híjole, si digo lo que pienso y tal cual, así como cuando fuimos creciendo al ser niños, pues casi me van a regañar. Y ahora con la cultura de la cancelación, que si algo no lo dijiste bien o que si una cámara te grabó en tu peor día, que todos lo tenemos, o sea, en realidad todos somos una lady o un lord de closet. La realidad es que es así. Pero si tocó la mala suerte que alguien tenía un micrófono o una cámara cerca, pues ya te fregaste y cancelación segura, ¿no? Entonces es como otra vez irnos metiendo en esta cajita de miedo, de ansiedad, de no cabes, de no, eso que piensas no está bien. Mejor no lo digas porque esto a nadie le interesa y no lo va a escuchar la gente, ¿no? Y estoy segura que a ustedes les ha pasado, chicas, y tal vez a los que nos acompañan también, porque es algo muy actual. Tenemos mucho miedo a cómo va a reaccionar el otro con lo que yo voy a decir. Pero fíjense qué importante que esto tiene que ver con vulnerabilidad, lo decía hace un momento, porque yo digo que la autenticidad, fíjense bien esto, es esa capacidad de sentirnos seguros en momentos vulnerables, ¿no? Autenticidad es la capacidad de sentirnos seguros en momentos vulnerables. Y por favor que levante la mano y me diga quién no se siente vulnerable con el simple hecho de tener un micrófono enfrente. Y entonces ya no nos podemos equivocar. Y entonces ya quiero buscar la palabra adecuada. Oye, y a mí me pasa, ¿eh? Todo esto que les estoy contando no lo estoy diciendo de dientes para afuera. A mí me pasa. Y yo tengo mi guión y entonces estudio la palabra y reescribo la frase porque quiero que llegue, porque quiero que sea tal vez fácil de conectar, pero ojo, tengo que admitir que también me da miedo equivocarme y también me da miedo que se salga algo, y, híjole, peor si es el inconsciente y ya me ventaneé. Eso incluso me ha pasado mucho al ser psicóloga. No sé cómo sea ya, porque pues van años adelante, pero acá y sobre todo en ciudades como la que yo vivo, que es muy tradicional, muy chiquita, todo el mundo se conoce, todo el mundo habla de, ¿no? Eso es muy pesado, porque en profesiones como esta, híjole, pues no te puedes enojar porque pues eres psicóloga, debieras tener un mejor control de tus emociones. Y es como de, ¿cómo te explico que no tiene una cosa que ver con la otra? Pero como que todavía cuesta llegar ahí, ¿no? Y entonces imagínate estar grabando un episodio, por ejemplo, como el de Olvida a tu ex, que es el más escuchado, quién sabe por qué, en Para Vivir Mejor. Y pues, ¿cómo le hago para no decir que esto yo lo viví y que me fue como en feria, pero sí les quiero contar, pero sí quiero conectar? Es decir, nos vamos poniendo un velo por miedo justamente a permanecer vulnerable frente al otro. Pero fíjense qué curioso, y ahí está la trampa de esto. Es ante la vulnerabilidad donde uno conecta. Si lo piensan, muy probablemente es en su momento vulnerable, incluso donde se han enamorado. Y es justamente a partir de las heridas, de lo no tan cool que de repente intentamos maquillar, que la otra persona nos ama. Por eso cuando le dices a alguien, oye, ¿y por qué estás enamorado de este? Como que pues guapo no lo veo, como que muy, no, pues, ¿cómo? ¿Por qué? La respuesta más fiel al amor es no sé. No tengo ni idea. Me enganché ahí y de verdad babeo y tu amiga te ve como con cara de eres neta. Uno no se enamora de un podcast, ¿verdad? A menos que sea el propio, porque seguramente ustedes también están muy enamoradas del suyo. Pero es como que, ¿por qué te gusta? ¿O por qué lo recomiendas? También está casada con su podcast. ¿Mande? Que Carla está casada con su podcast. No se había enterado. Y en la vida real. Completamente. Y si no lo estás, tienes que estarlo porque si no, eso no avanza, no da. Pero luego es como, ¿por qué te gusta ese podcast? ¿O por qué lo recomiendas? ¿O qué te hace escucharlo y esperar cada episodio? Y a veces no tienes ni siquiera una idea clara, pero conectaste. Y si se ponen a pensar un poquito, creo que conectamos a veces con la persona, ¿no? Sea el invitado, sea el host, pero conectamos, justo con esa vulnerabilidad. También es verdad. Entonces, qué curioso que intentemos ocultar eso que nos hace conectar. Es una paradoja cañoncísima.
que no conectemos porque esa persona no te está mostrando esa parte más vulnerable, ¿no? Exactamente. Y bueno, decía al inicio, ahora la vulnerabilidad se ha vuelto casi una moda y creo que se ha desvirtuado mucho porque entonces se cree que para ser vulnerable tienes que contar tu peor vergüenza o tu peor momento y decir, mira, sufrí y mira, estuve en el lodo y me levanté. No creo que tengamos que llegar a esos extremos. Por ejemplo, en mi caso, no cuento tantas cosas personales, a veces cuento la lección, a veces un dolor de cabeza, una pedrada que de repente me cayó o esta piedra con la que vuelves a tropezar, ¿no? Tal vez no toda la historia. Hace tiempo decía, creo que justo en algún podcast, lo peor que me ha pasado en la vida, yo nunca lo he contado públicamente, no sé si en algún momento lo haga, pero no creo necesitar mostrar tal vez esa herida para que otra persona conecte conmigo. Con esto intento decir que ser vulnerable o mostrarte vulnerable no significa como exponer o evidenciar eso que todavía te duele. También tenemos que cuidarnos y también se vale eso, pues, justo esto que tú decías, la diferencia entre lo público y lo privado. Y ahí viene otro punto que ustedes tal vez ahora me puedan confesar si les ha pasado. Yo he notado que ahora los creadores de contenidos, incluso los podcasters, porque antes éramos como, no sé, el tipo o la muchacha rara que tenía un microfonito en su cuarto y entonces se grababa casi escondidas, que nadie me escuche, que nadie sepa, por favor, que casi que nadie me escuche, pero a la vez que sí me escuchen, ¿no? Porque era muy raro tener un podcast, o sea, era raro como ponerte a hablarle al micrófono y, ¿pero qué vas a decir? Ahora no, ahora es una moda. Y ser podcaster está cool. y tiene como puntos en el ranking. Entonces, ahora es parecido a ser influencer, pero entonces ya estamos como de la mano a youtuber y entonces ya tienes que tener un super estudio y tienes que tener una vida súper cool. Y como que esa línea entre lo público y lo privado ha estado muy delgadita últimamente. No sé si ustedes lo han visto así, al menos yo acá es lo que he empezado a percibir, porque pues el podcast se convirtió en una moda, ¿no? Sí. Y entonces que no logramos diferenciar hasta dónde es mi proyecto, hasta dónde es el podcast, hasta dónde es tal vez incluso un trabajo, que sé que para muchos su podcast o el contenido que crean es pues un trabajo, un medio pues tal vez, y hasta dónde es mi vida. Y hago mucho esta broma que una amiga hace poco me contaba así como que casi voy a parir, ¿qué hago? Transmito en vivo el parto y yo así como de ¿qué? No, por favor. O sea, era como la locura, ¿no? Claro. Y son cositas así como que ya estás en estrés porque no sabes hasta dónde sí, hasta dónde no. Y eso creo que es muy complicado. Siento que ahí es donde comienza la angustia o la ansiedad de no saber diferenciar. Y fíjense qué curioso que pensando en esto, a mí me pasó al inicio, no sé si a ustedes, que entonces iba a algún lugar, era cuando todavía se podía salir, llevo más o menos 2 años con el podcast, iba a un lugar, conocí a una persona nueva y yo no estaba ni en el lugar ni con la persona nueva. Yo estaba pensando, ¿con qué tema lo invito al podcast? Y me está encantando su plática, ¿qué le preguntaría? Y casi ya era entrevista de Para Vivir Mejor y no el date con Yusel. Bueno, exageré, pero como que te metes en este mundo de que ya todo lo ves con ojos de podcaster y casi, ¿esto cómo lo monetizo? ¿No? Esto que me está pasando. Y entonces ya me divorcié. ¿Cómo monetizo mi divorcio? Tu amiga quiere monetizar el parto también. Exactamente. Pero qué loco porque dejó de ser algo orgánico, dejó de ser algo raro o privado para llegar a ser demasiado público. Y yo no sé ustedes qué piensen sobre eso. Me gustaría conocer tal cual su opinión. Siento que eso, me voy a atrever a decirlo tal cual lo pienso, no sé si es real, pero ha hecho que pierda un poco el valor, porque así como antes en Facebook se veía cosa genuina o en YouTube se veía algo real, en los podcasts se escuchaba algo orgánico. Y ahora se tiende a grabar o a decir lo que yo creo que va a gustar. Tal vez no lo que quiero decir o no lo que tengo en mi pecho, así como por salir. ¿Ustedes cómo ven esa parte? Nosotras, sí, totalmente nos pasa que
que a veces, a mí, por ejemplo, yo en mi podcast que hablo de negritud latinoamericana, tengo como un tema tan sensible y en el que no mucha gente conecta, mucha gente está a favor, otra gente está en contra, otra gente simplemente no entiende. Entonces me escriben un montón de habla de esto y habla de aquello. Y de cierta forma siento que yo misma me he convertido como en la realizadora de los temas que me dicen, ¿no? Claro. Te sientes como obligada a hacerlo, ¿no? También exacto. Me siento un poco obligada a hacerlo porque realmente yo tengo otra curiosidad con respecto al tema, pero esa gente llega queriendo aprender un montón de cosas, entonces yo digo, bueno, también tengo que hacerlo para que la gente lo aprenda, pero entonces a veces es como que me incomoda porque hay temas de los que yo no sé tanto en verdad, ¿no? Y que no me siento tan cómoda hablando, pero me ha tocado hablarlos porque, bueno, porque me lo piden. Te lo piden. Sí. Claro. En las culturetas es un poco diferente en mi podcast porque, bueno, nosotras ya empezamos el podcast diciendo que hablamos de todo sin saber de nada. Entonces ya como que introducimos eso de que vamos a hablar de lo que no tenemos ni puta idea y nos da igual. O sea, sabemos que la gente nos podrá venir y nos podrá criticar. Claro, también nosotras estamos empezando y no tenemos esa audiencia que puede venir y hatear y destrozarnos, ¿no? No tenemos eso todavía. Pero es que aunque la tuviéramos, yo creo que nos daría un poco igual. Sí. Entonces, pero es verdad que para llegar a ese punto es muy difícil porque tienes que, no sé, te tiene que dar igual, ¿sabes? Exacto. Como que ese punto es muy difícil llegar ahí. Eso te iba a decir, que yo anotaría eso que me acabas de decir en un post-it y lo pondría ahí en mi espejo para recordarlo todas las mañanas, porque tú mostraste el antes y el después, y justo, el antes es así como tú ahora dices que te sientes, es que me vale lo que piensen, esto es lo que yo quiero decir, esto es de lo que quiero hablar, y adelante, lo voy a disfrutar. Y les voy a decir algo bien fuerte. Perder tu autenticidad o tu identidad en la vida diaria es renunciar a la felicidad. Sí. Total. Porque Sí. alguien que no es quien es en su vida, no va a ser feliz. Es sencillo. Pero el creador de contenido que renuncia a su autenticidad, y vaya que pasa, Claro que pues sí. va a renunciar a su... No lo va a disfrutar. Va a llegar un punto en que lo va a odiar. Eso también, es verdad. Sí, Le vas sí. a pillar manía, porque ya habrás perdido pues todo lo que eras tú y todo lo que te apasionaba, ¿no? Sí. Exactamente. Les voy a proponer un ejercicio. Bueno, acá quería leer un comentario de Betty que, híjole, me encantó. Betty, tienes toda la razón. Dice, hablando de la vulnerabilidad, además de que la gente celebra la vulnerabilidad en redes, pero a nivel privado resulta intolerable. Alégrate. Mira todo lo que tienes, eres. Exactamente. Y no nos decimos como estas frases hechas, que yo hago mucho énfasis en eso. Y fíjense que me ha pasado mucho en particular en el consultorio, porque yo atiendo en consulta privada y a veces llegan los pacientes con frasecitas que yo puse en Instagram, que les digo frasecitas no por devaluarlas, pero pues son frases. O sea, no todo el mundo piensa así. Yo cuento mucho, y esto no es broma, esto es completamente real, que la última vez que me mandaron al diablo, iba a decir este vato, es como este muchacho, utilizó una frase que yo puse en Instagram para mandarme al diablo. Y no manches, o sea, es una frase de 5 palabras. Yo no soy una frase, yo no pienso así todo el tiempo. Me tardé en hacer eso 10 segundos. Claro. Y justo encasillamos a las personas en frases, en pensamientos, en algo que suena muy bien, pero que a veces no es muy real. Y en el consultorio a mí me toca decirle a los pacientes, híjole, en Instagram te daría like, aquí no te la creo. Y así como que les tomo esa parte de vulnerabilidad falsa o esta parte de positivismo tóxico, que a veces es muy aplaudido, pero que no habla de lo humano, que no es real. Exacto. Dice Cristeta, hay veces que da la impresión que tienes que gustarle a todo el mundo y no hace falta. Oye, pero qué triste estar muy preocupado por gustarle a todo el mundo. Exacto. Y no pensar en gustarte a ti mismo. Imagínate. Qué fuerte, porque realmente, piénsenlo bien, alguien que está muy preocupado, tal cual tú lo dijiste, por gustarle a todo el mundo,
híjole, pues no está pensando en sí mismo y no va a ser su mejor amigo, no se va a encantar, no va a estar enamorado de su vida, o de su proyecto, o de su podcast, o del artículo que escribió. A mí me pasa mucho, como decían ustedes, que luego me piden temas. Híjole, perdón, y mando un perdón público, porque casi no hago caso de qué temas les gustaría, porque no tienen idea cómo me cuesta luego grabar ese tipo de temas, porque no estoy conectada. Me acordé ahorita mucho una vez que, fue hace muchos años, todavía ni siquiera tenía el podcast. Iba a ser 10 de mayo y me invitaron a dar una conferencia. Además era gratis, igual ahí también uno, pues, perdón, pero a veces no le echas las mismas ganas cuando un trabajo muy padre, pero gratis, ¿no? Y era gratis y me invitaron para el 10 de mayo como para dar una conferencia a las mamás. Híjole, ¿cómo les explico que mi espíritu materno no nace y quién sabe si nazca en algún momento? Estoy conectada con las necesidades de una mamá o con lo que piensa o con lo que espera. Es muy complicado. Y ¿sabes qué? Dije, híjole, te agradezco muchísimo la invitación, pero no me es posible. No puedo yo dar un mensaje que no estoy sintiendo. Y no te digo que voy a sentir todo, pero al menos un poquito al menos, ¿no? Y les voy a proponer un ejercicio. Tal vez a ustedes les guste, chicas, y puedan ayudarme a contarnos qué piensan. Sí. En nuestra vida, porque siempre me gusta llevar primero a lo personal y después ya a lo profesional, a lo laboral si quieren, o a esta onda de la creación de contenidos. Piensen, traten de ir al momento, al día, a la situación tal vez, en la que se sintieron más cómodos, en la que se sintieron más genuinos, donde se pudieron reír como ustedes se ríen, donde pudieron hablar de los temas que a ustedes les encanta. Fíjense qué curioso, esto es muy significativo y tal vez para las mujeres todavía más. Piensen en ese momento en el cual se pusieron la ropa que aman. No el vestido que tenían que llevar, no un uniforme, odio los uniformes, que se pusieron su ropa favorita y así fueran esos jeans desgarrados, esa soy yo, de hace 5 años, pero mis jeans, y yo me veo perfecto en ellos, ¿no? Piensen en ese momento y muy probablemente en ese momento podían ser auténticos, estaban siendo ustedes mismos y estaban desbordando su identidad. Traten de llevar eso a un artículo, a un podcast, a un tema. Hay temas con los que conectamos. Hay maneras con las que conectamos. Generalmente, esos episodios donde la pasamos muy bien, esos invitados que sentimos más amigos, ¿no? Más cercanos. Y a veces esos episodios nos regalan un mensaje, ¿no? Pero entonces son justo los episodios con los que hubo una conexión especial con quien te escuchaba. Porque es cuando realmente estabas mostrando esa parte. Incluso si el podcast es informativo, como un poco lo es el mío, es información que llega, que conecta. Yo me quedaría con esa parte. Es a través de la vulnerabilidad que conectamos con otros. Y acuérdense, la autenticidad es esa comodidad de sentirnos bien, de sentirnos a salvo, de sentirnos queridos, aceptados, amados, vistos, valiosos en la vulnerabilidad. Yusel, por aquí tenemos preguntas. Adelante. Preguntas. Nos dice Marina Camacho, ¿y cómo podemos lidiar con el síndrome del impostor como podcaster? Yo te diría, Marina, ¿verdad? Perdón. Marina. Que si hay síndrome del impostor como podcaster, hay algo detrás. Yo antes decía que las redes sociales son una extensión de quién somos. Tal cual. Y bueno, hablando de podcaster, nuestro podcast o nuestro contenido es una extensión de quién somos. Fíjense bien lo que les voy a decir, y esto es un secreto profesional, pero bueno. El ser humano no puede hablar alejándose por completo de lo que es. Con esto intento decirte que en tu podcast, así sea informativo, así sea un personaje, híjole, así ves las noticias, pues, no te puedes alejar por completo de quien tú eres. Yo me iría a revisar un poquito y digo, pues es mi chamba, perdón, tengo que hablar de eso, pero yo me iría a revisar un poquito qué hay detrás.
tal vez sí Claro. no te la alcanzas a creer, tal vez no te sientes muy capaz, tal vez crees que no hay algo importante que decir, cuando, Ujú. híjole, cualquier vida, cualquier persona tiene un mensaje importante que dar. Mira, siguiente pregunta. Tenemos por aquí a Betty Gabriel otra vez. Ay, perdón. Sí. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos de positivismo tóxico y de cómo combatirlo? Oye, esto me encanta porque yo siempre le digo a mis alumnos, porque además doy clase, que si ven a alguien muy feliz todo el tiempo, sonriendo todo el tiempo, híjole, preocupación, porque eso es, o cómo les digo, o tumor cerebral o cocaína. O sea, de verdad no hay manera de que alguien sea feliz todo el tiempo. Claro, Generalmente, no. las personas que están súper positivas, súper motivadas, súper felices, súper entusiastas, traen muchísimas heridas por detrás, justo ocultándolas con toda esta máscara positiva, ¿no? El ser humano no es así. Incluso la persona más positiva, con más paz, piénsenlo, cuando nosotros hemos sido muy felices en la vida, no podemos ocultar lo otro, o sea, somos felices en los momentitos, nos morimos y lloramos de alegría a momentitos, pero la realidad es que la felicidad no es una constante, ¿no? Son espacios, son momentos. Esta felicidad tóxica, perdón, el positivismo tóxico, es como querer encajar ahí, es como querer quedarte, ¿no? Sí. Como creerte todas estas frasecitas que les decía justo, pero sin ir detrás, sin ir a comprender todo el trabajo que me costó llegar ahí, todo lo que he tenido que reflexionar o incluso quién yo soy para a veces Claro. poder pensar así y para que a veces me salga una de esas frasecitas. Sí. Mira, solamente para agregar, ya para finalizar, Yusel, porque de verdad lo hemos pasado increíble, o sea, nos han dejado con un montón de cosas que pensar y para reeducarnos y desaprender y tal, pero por aquí comenta María Gabriela Paiva, dice, la positividad tóxica es una cosa y la otra es el autoexplotarse para crecer espiritualmente a toda costa y aparentar ser espiritual. Es muy real, ¿no? Hay gente que se sale de su zona de confort para ser o aparentar ser algo que no realmente es, intentando mostrarle al mundo que es feliz. Y eso también es muy triste. Es muy complicado y les voy a decir algo, es bien triste. De verdad, cuando yo veo que las personas sufren por ser alguien que no son, y digo, a todos nos ha pasado un poquito, todo mundo ha ido a una cita donde le echa más crema a sus tacos, como decimos acá en México, pues para lucirte, ¿no? O sea, yo ahorita me maquillé para venir aquí, no estaba así a las 8 de la mañana, pero tampoco vas a aparentar, o sea, creo que hay niveles y el alcanzarlos a percibir es lo que nos salva de vivir en verdad una vida muy terrible, porque las personas que están aparentando, intentando, sufren mucho por dentro. Es como estar en una cárcel. Híjole, imagínate qué fuerte. Es muy fuerte. Yusel, de verdad, Pues muchas muchísimas gracias. gracias. Estamos súper contentas de haberte tenido. Para vivir mejor, se llama tu podcast, qué día sale y por dónde te contactamos, rapidito. Pueden escribirme en mi Instagram, es Yusel Cuevas. El podcast sale los lunes. Ahorita estoy en pausa porque esa es otra de las cosas que hago para poder mantenerme saludable mentalmente. Hago pausas de repente y ahorita estoy como de vacaciones en el podcast, pero sigo creando contenido a partir de Instagram. Mi página también la pueden seguir, es www.yuselcuevas.com. Ahí hay artículos, hay muchos episodios por escuchar, entonces por allá nos vemos. Perfecto. Muchas gracias, Yusel. Un abrazo de Barcelona a Zacatecas. Saludos. Muchísimas gracias por todo. Y ya nos tenemos que ir corriendo con nuestro próximo invitado. Un abrazo. Mil gracias. Adelante, yo la sigo por acá desde las redes sociales. Perfecto. Vale, gracias. Chao. Adiós.